Buenos días a todas y todos los que nos acompañan hoy. Les doy la bienvenida al segundo día del 17º Encuentro Interuniversitario de Estudios Europeos, que lleva como título La reinvención de Europa, actualidades y escenarios futuros. A nombre del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como del Área de Política Internacional de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, les doy las gracias a los ponentes que me acompañan el día de hoy en esta mesa, así como a todos los que nos ven en redes sociales. El día de ayer se presentó este encuentro como un espacio de reflexión colectiva sobre Europa ante la pandemia, como proyecto y como actor internacional. Sin duda, el COVID-19 y la nueva normalidad supone retos comunes y retos específicos para Europa, en términos económicos, políticos y sociales. En esta ocasión nos reunimos para discutir en particular las estrategias y políticas de combate al COVID. Antes de iniciar, solo me queda explicar la dinámica de la mesa. A continuación, daré la palabra a nuestros ponentes en el orden propuesto por el cartel. Cada uno tendrá 15 minutos para compartir con nosotros sus reflexiones. Tras haber escuchado a todos, procederemos con algunas preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, les presento a nuestro primer ponente, Lars Pernis. Nacido en 1962 en Alemania, estudió Administración de Empresas en la licenciatura y Economía Internacional en la maestría. Es doctor en Economía Financiera por la Facultad de Economía de la UNAM, con la tesis El impacto de la Unión Económica, Monetaria y Social sobre la industria de Alemania Oriental. Realizó sus estudios en Alemania, Reino Unido y México. Actualmente es docente en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM en la carrera de Relaciones Internacionales, impartiendo materias sobre el proceso de integración de la Unión Europea y la política exterior de la misma. Tiene múltiples publicaciones sobre temas de la Unión, su moneda única y la educación dual en Alemania. Por último, sus líneas de investigación son Economía Internacional, Procesos de Integración Económica y Unión Europea. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muy bien, muchas gracias. Me da mucha alegría. Ahorita veo que sí estamos al aire, como se dice en los medios de comunicación. Muy bien. Y bueno, todos esos asuntos técnicos, ya. Por eso voy a hablar sobre ese fondo de recuperación. Para eso voy a presentar. ¿Qué pasó ahorita? Lo compartía, y ya vincula, no. ¿Qué pasó ahorita? Estoy perdido. ¿Qué pasa? No. ¿Por qué no se presenta? No. No. Ok, por eso este fondo. No. Por eso funcionamiento del fondo de recuperación. So, la presentación, ¿lo tienen? ¿No lo tienen? Ahorita sí, ok. Así, no. Ok, sí, ya lo pueden ver, según mi técnica dice que sí. Bueno, este funcionamiento del fondo de recuperación, Next Generation EU, ¿no? Ok. No. Ok. No, por eso este fondo de recuperación es parte de ese gigante paquete como reacción de la Unión Europea a ese desafío del COVID-19, ¿no? Es 1.8 mil billones de euros y una parte es el marco financiero multianual y la otra parte este paquete de 750 mil millones de euros es un fondo adicional. Lo interesante en este es que es financiado por, bueno, como paquetes de financiamiento comunes, no como fue el pleito con la crisis de Grecia, etcétera, individualmente, ¿no? Son como CETES de la Unión Europea, algo nuevo, ¿no? Y esa está dividida. Una parte es
se transfiere mediante transferencias y otros son créditos. ¿Y cómo funciona este fondo? ¿No? ¿Cómo se distribuye esta gran cantidad de dinero? Y con ese también de entender cómo funciona la Unión Europea, porque no es un Estado unitario, ¿no? Tampoco es una federación, pero tampoco una confederación, es algo entre todo eso, ¿no? Y el amor termina cuando empieza el pleito por el dinero, ¿no? Por eso, ¿cómo distribuye este dinero? Y allá, el funcionamiento en gran rasgos es como el Plan Marshall, ¿no? El Plan Marshall en la posguerra fue un instrumento maravilloso de facilitar la recuperación económica de Europa Occidental, ¿no? Y este Plan Marshall tiene ciertos mecanismos, que voy a platicar un poco de ese también, ¿no? Por una parte, los países europeos solicitaron fondos y parece se creó la Organización de Cooperación Económica Europea, hoy se llama Organización de Cooperación y Desarrollo Europeo, ¿no? Desde 1961, la OCDE, pero allá su origen, ¿no? Y al lado está estadounidense como la entidad que transfiere el dinero, ¿no? Y las empresas, acá sí, empresas y entidades públicas solicitan fondos del Plan Marshall, ¿no? Por eso, los europeos, el dinero no fue al presupuesto de los países correspondientes, no, fue dirigido a ciertos proyectos, sí, por empresas, por entidades públicas, Estado nacional, Estado federado o municipio, ¿no? Y la OEEC, ¿no? Al lado europeo, allá en París, donde está la OCDE también, ¿no? ¿No? Verifica si esos proyectos que se solicitan están dentro del plan para otorgar el dinero, ¿no? Y esta entidad envía la solicitud aprobada al lado europeo a la SA de Estados Unidos y allá hacen otro, verificación, ¿no? Es asegurar que se utiliza el dinero de manera eficiente. Y finalmente, es ese tema, ¿no? De pagar para otro. Sí, estoy dispuesto a ayudarte con mucho gusto, pero por favor hágalo bien. Nosotros conocemos ese pleito entre papás e hijos, ¿no? Cuando los hijos dicen, papá, necesito dinero. Y papá dice, ¿para qué lo quieres? Bueno, sí, ¿no? Necesito un libro. Muy bien, está bien. Quiero a la fiesta. Oyes, no, ¿ya estudiaste? ¿No? No, un poquito así también esa relación. Este programa para el fomento económico, proyectos factibles en ese tiempo del Plan Marshall, vivienda, infraestructura, maquinaria, alimentos, muy definido para qué te doy dinero. Y los países receptores tenían que cofinanciar el proyecto con propios fondos. Te doy dinero siempre y cuando tú canalizas algo del dinero que tú tienes también a ese proyecto, ¿no? En el caso del Plan Marshall fueron, en la mayoría, en el caso de Alemania, fueron créditos, ¿no? Pero, y otra exigencia fue interesante para el desarrollo, empezar de hacer un puente entre esos enemigos de la posguerra, Francia y Alemania, ¿no? Tenían que cooperar. Ok, ahorita es en el plan Next Generation European Union, ¿no? Los fondos son etiquetados según país y destino. Aquí vemos la distribución de los fondos, ¿no? ¿Cuántos millones de euros se va a cuál país, ¿no? En el primer cuadro, aquí a la izquierda arriba, ¿no? Millones de euros. Acá, IT es Italia. Por eso Italia
de magnitud es el receptor de la cantidad más grande. Sigue España, sigue Francia, Polonia, de Deutschland o Alemania, ¿no? Y el Grecia. No. Parece, bueno, los grandes países reciben más. Bueno, ok, vamos a ver el análisis de diferentes perspectivas. A la derecha tenemos euros por habitante, ¿no? Ese también ya arroja una imagen bastante diferente. Aquí tenemos, en primer lugar, EL es Grecia, HR es Croacia, ¿no? España, Portugal, Chipre, ¿no? Por eso son otros, ese ya nos da una idea completamente diferente. Por habitante se va la mayor cantidad a Grecia, a Croacia. Países que no aparecen en el debate, pero acá, ¿no? Porcentaje del PIB, ¿no? Allá aparece en primer lugar HR, Hrvatska República, es decir, Croacia, Bulgaria, Grecia, Latvia, ¿no? Eslovaquia, Portugal, Rumania, Lituania, Polonia, España, ¿no? Por eso, da una idea bastante interesante cómo se analiza, bueno, una cantidad y quién es el gran benefactor, ¿no? Se puede decir, ¿no? Para Croacia, Bulgaria, ¿no? Los países más pobres de la Unión Europea, transferencias corresponden a 10% de su Producto Interno Bruto. Es una cantidad increíble. El Plan Marshall en la posguerra, en el caso de Alemania, ¿no? Fueron algo de 5%. Allá está, ¿no? En ese caso, Alemania más avanzado, ¿no? Lo manejan menos, 0.5% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se distribuye? ¿A cuáles destinos se va? ¿No? Ese Fondo de Recuperación y Resiliencia. Dentro de ese, 37%, ¿no? Se destina al proyecto del Green Deal, a proyectos ecológicos. Abajo vemos 20% de ese fondo va para la digitalización, la modernización. Queremos no solamente recuperar Europa, no, ponerlo al frente de las nuevas tecnologías. Y a la derecha vemos cantidades más pequeñas, ¿no? REACT, European Union, Rural Development, ese desarrollo rural, ¿no? Transición, Rescate, Horizonte, Europa, ¿no? El proyecto de investigación y desarrollo, ¿no? Todo eso. Por eso ya está predeterminado ciertas cantidades. Los países o los solicitantes, si es municipio, si son empresas, si son estados federados, pueden solicitar dentro de esos. Si quieren algo para una sala de fiesta, no hay dinero. Solamente para algo que está dentro de ese concepto. ¿No? Por eso, acá los países miembros, ¿no? Solicitan el dinero. Empresas, entidades públicas, ¿no? Y la comisión es ahorita la ente de verificar si está dentro de las líneas de fomento del programa, ¿no? No solamente doy el dinero como va las ganas, sino le doy el dinero para que tú haces lo que, entre comillas, yo quiero, ¿no? La comisión verifica, ¿no? Si están dentro de ese plan. No. La Unión Europea no es la entidad que realiza los proyectos, ¿no? Los responsables son los países miembros, o mejor dicho, Estado federal, entidades federales, municipios, empresas privadas y públicas, ¿no? Cada uno de ellos puede solicitar fondos y dice, yo estoy desarrollando un proyecto dentro del Green Deal, ¿no? Promoviendo la reducción de emisiones de carbono. Bienvenido, sí, aquí tenemos dinero para ti. Estoy desarrollando un proyecto de investigación y desarrollo. Excelente, aquí está, ¿no? Por eso, los que desarrollan proyectos solicitan los fondos y siempre y cuando esos proyectos caben dentro de ese esquema que les comenté hace rato, etiqueta según país, ¿no?
si una solicitud de Croacia viene para un proyecto medio ambiente, va a recibir mucho más dinero que si la misma idea viene de Alemania o Finlandia, porque de esos países se supone que tienen la fuerza económica de hacerlo por su cuenta. Y ¿no? Por eso, en este caso, los proyectos factibles para ser beneficiados, ¿no?, de este fondo Next Generation EU, ¿no?, transición a economía amigable con el medio ambiente, proyectos para la digitalización, capacitación, ayuda para afrontar el cambio estructural, ¿no?, y proyectos para aliviar el desempleo, proyectos para mejorar la salud. Todo eso está bien, siempre y cuando tú destinas también dinero de tu fondo, de tus ingresos propios, ¿no? No es que pides el dinero de la Unión Europea, no. Tú tienes que financiarlo una parte tuyo y otra parte la Unión Europea te ayuda en desarrollar, ¿no? Por eso muy importante para la Unión Europea ese principio de subsidiariedad. Y ese quiero poner mucho énfasis, especialmente con esa frustración que la Unión Europea siente ahorita un poco con la salida del Reino Unido, con la crítica de ciertas regiones, con la frustración a la burocracia, etc. Acá hay dinero para este proyecto, si lo quieres, solicítalo, contribuye con tus fondos y ya lo vamos a hacer. Pero tú decides si lo quieres. No es la Unión Europea la decisión. La Unión Europea ayuda dentro de sus lineamientos, pero los países, los municipios, los estados federados, empresas particulares y públicas solicitan. Doctor, quedan 2 minutos. Ok. No. Aquí, así es la teoría, así es la idea. Excelente en un estado federado, no te fomenta. Vamos a ver cómo calificar ese éxito de un fondo, ¿no? ¿Cuánto dinero realmente llega con la gente que necesita? ¿No? Porque no hace sentido destinar mucho dinero y se pierde en la burocracia. No. ¿Cuánto reciben la gente para recuperar su vida, la dinámica, etcétera, ¿no? Vamos a ver la cuota de absorción. ¿Cuánto de todo ese dinero está absorbido? Los países, entidades, empresas han solicitado el dinero y han recibido el dinero. Y allá es altamente interesante. Bueno, las cifras no son tan recientes. Ya, bueno, es hasta verano 2020, España solamente recibió 35%. Ese también te da una idea. No funciona tan rápido todo eso y requiere un cierto comportamiento, bueno, administrativo, ¿no? Italia 39, Alemania 54. Finlandia ya entienden bien cómo funciona el sistema, wush, wush, wush. Y los griegos sufrieron mucho y también ya entendieron mejor que los españoles cómo funciona ese sistema. Y no, por eso ese procedimiento, ¿no?, es algo lento, burocrático, pero busca que sí te ayudo, pero solamente si tú haces algo que nosotros como Unión Europea consideramos positivo, ¿no? Para fiestas no le damos dinero, para ajuste ambiental, digitalización sí, ¿no? Por eso define los fondos, ese ya se hizo, los requisitos también, ¿no? Los países ya solicitan el fondo y ya se otorga, ¿no? Y ese es no tan fácil en un estado federal, y lo veo dentro de Alemania un problema también, ¿no?, de hacerlo funcionar. No. Y con ese digo muchas gracias. Realmente podrías hablar mucho más, pero de que tenga una idea de este, bueno, sistema federal respecto al principio de la subsidiariedad. No es una entidad que decide desde arriba, tú hagas eso. No. Con los europeos no funciona, ¿no? Y ese con respecto del fondo de Next
la próxima generación Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lars Pernice. Sin duda, de vital importancia situarnos en las condiciones presupuestarias para el combate del COVID-19 en Europa y la forma en que se organizó la cooperación económica y se distribuyen los recursos. Nuestro siguiente ponente es Jesko Quiroga. Se los presento. Jesko es politólogo formado en la Universidad Libre de Berlín, posgraduado en Política Internacional y de Desarrollo. Ha sido representante de la Fundación Friedrich Ebert en varios países, entre ellos Brasil, Cuba, República Dominicana y actualmente México. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los presentes aquí en esta mesa. Actualmente estoy en República Dominicana. Tenemos una hora más tarde que ustedes. O sea, el almuerzo ya me está llamando prácticamente. Miren, yo quisiera hacer más bien tres comentarios sobre el tema que nos convoca. El primero, así un poco en general, sobre las estrategias y políticas de combate al COVID. El segundo, sobre lo que acontece a nivel europeo. Y el tercero, si es que me da el tiempo, porque yo no sabía que vamos a hablar 15 minutos, podríamos aterrizar un poco en Alemania, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, el primer comentario es sobre la pregunta central. Yo creo que es cuál es la política más eficaz, cuál es la estrategia más eficaz contra la pandemia. Y sabiendo que estrategia y políticas no son necesariamente lo mismo. Yo creo que la mejor estrategia para vencer el virus es claramente aquella que la mayoría de los virólogos y epidemiólogos sugieren, pues reducir el contacto humano de una forma radical y por el tiempo suficiente. Tiempo suficiente es que, como ya no podemos erradicar al virus, como eso ya no va a ser posible, por lo menos hasta reducirlo a su existencia endémica y bajar la tasa de incidencia a un nivel que permita controlar a las infecciones con medidas que entonces se dirigen a los focos de contagio, a la identificación de los contactos de las personas contagiadas y evitar de tal manera un aumento generalizado y una sobrecarga de los sistemas de salud hasta que una parte suficiente de la población esté vacunada. Hay dos países como mínimo que ya están en esta situación, que es Israel, hoy en día con algo más de 62% de la población vacunada, y desde ayer, por lo menos desde el punto de vista de los británicos, también Gran Bretaña. Yo creo que después de un año de pandemia tenemos también una segunda lección. Y esta es que la ausencia de estrategias, la ausencia de políticas por parte de un gobierno, sea por omisión o por convicción, por creencia, por negación de las evidencias científicas o por la defensa de una estrategia de inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, natural. Sabemos que todo eso lleva no solo a un saldo extremo de muertos y por lo tanto es inmoral, sino también al desarrollo de cepas o mutaciones que en algún momento podrían poner en jaque a todos los esfuerzos de vacunación a nivel mundial. Y el mejor ejemplo para eso es el Brasil, es Gran Bretaña, pero también Estados Unidos. Bueno, a pesar de que el virus infecta a los humanos en todo el mundo de la misma forma y con las mismas consecuencias sobre la salud, no sobre su situación social, a pesar de todo esto, cada país tiene su política, que es resultado de múltiples intereses y donde las recomendaciones de la ciencia han sido o son más o menos considerados en la toma de decisión. El argumento más común que se ha escuchado en todo este año en el debate es aquel que opone, o sea, que pone como antagonismo la protección de la salud pública a los costos económicos inmediatos o futuros causados por las medidas de confinamiento, de cuarentena, de cualquier forma de restricción de contactos y movilidad social. Pero yo diría que oponer la protección de las personas a la economía es una falacia,
¿no? Descartando los casos de negligencia, omisión o negación, existen diversas políticas que trataron de aplicar o evitar restricciones con diversos resultados y otras que apostaron por una estrategia que en Europa se discute bajo el término no COVID o cero COVID, que supone una intervención radical por un tiempo, pero por un tiempo relativamente previsible. Hay un estudio reciente del instituto, de un instituto francés, que es el Institut Économique Molinari, donde se compararon los países del grupo de los 10 con 3 países de estrategia no COVID, que es Nueva Zelanda, Australia y Corea del Sur. Los indicadores demuestran que estos 3 países tenían la menor mortalidad y también el menor impacto económico y social. A su vez, Estados Unidos, Suiza y Suecia protegieron más a la economía que a la población. Bélgica, Francia, Italia y Gran Bretaña no lograron proteger ni a la población ni a su economía. Y Japón, los Países Bajos y Alemania se concentraron en ambos desafíos. Y mientras que en Nueva Zelanda murieron 5 personas por millón de habitantes, en Corea del Sur 33 y en Australia 35, en Suiza y Suecia fueron alrededor de 800 personas, en Francia 1000, en Estados Unidos y en Gran Bretaña más de 1700 por millón. Y calculé hoy en la mañana la cifra de México, que llega a 2300. En Alemania han sido 400. Después de un año, también diría que queda claro que la mejor política es proteger a la población y a la economía, y la mejor estrategia es hacerlo de forma más o menos radical y luego mantener el status quo. Los ejemplos últimos para un control exitoso de la nueva variante británica, que es mucho más agresiva, tal como la brasileña, son Portugal, también Gran Bretaña e Irlanda, con sus confinamientos, donde las restricciones de circulación creo que tenían un papel muy importante o decisivo en toda esa estrategia. Claro, eso depende también de los recursos disponibles, los recursos para financiar una parte de la población y también a las empresas para un tiempo determinado. Pero parece ser cada vez más evidente que este costo es bastante menor que el costo cuando se permite continuamente un aumento de la tasa de incidencia hasta un nivel máximo, intervenir en los picos de las repetidas olas cuando se está saturando la capacidad de los hospitales. Bueno, segundo comentario sobre la Unión Europea. Yo creo que hay básicamente tres políticas, 3 estrategias, ¿no? Hablamos sobre la primera, este plan de recuperación con ese inédito volumen de 1.800.000 millones de euros. 2, la institucionalizada voluntad política de la EMA, o sea, que es la Agencia Europea de Medicamentos, para la autorización de las vacunas y medicamentos en general y para garantizar su seguridad. Y 3, sobre lo cual quiero hablar un momento, que es la política actual, o sea, coyuntural más importante de la Unión Europea, que es la compra de vacunas para los 27 países miembros, y que, eso también hay que decir, fue duramente criticada y que ha tenido un costo político muy alto en diversos países, esa crítica. Y eso a pesar de que la Unión Europea compró 1.800 millones de vacunas. Y según las últimas noticias, esto se aumenta incluso a 2.600 vacunas potenciales. Esto es más que Estados Unidos. Esto es, por supuesto, más que cualquier país latinoamericano. Pero estas vacunas no están disponibles en ese momento. No están disponibles en cantidades suficientes, por lo menos, porque la cifra incluye vacunas aún no autorizadas, aún en proceso de investigación, y que además las capacidades de producción actuales no son suficientes, y de la producción actual una parte importante fue contractualmente garantizado para otros países como Estados Unidos o Gran Bretaña o también Israel. Sin embargo, esa crítica dura, yo creo, no fue de todo justa.
Lo que sí se puede criticar es que en comparación con Estados Unidos y con Gran Bretaña, la Unión Europea fue más lenta, probablemente demasiado burocrática y cauta y negociadora y seguramente que no fue transparente en el tema de los contratos. Pero sí, la Unión Europea financió la investigación y la compra de vacunas, pero el error más importante probablemente fue no haber invertido en el paso intermedio, que es el de acelerar la producción. Al contrario de lo que han hecho Estados Unidos. Los contratos de Estados Unidos garantizaron una cantidad suficiente, aun si se autorizase tan solo un producto, además de mucho menos, salvaguardas que tenían en sus contratos, o que tienen en sus contratos. Ahora, entonces, una tercera lección es más o menos ahorrar en las cantidades de vacunas. Eso no tiene sentido porque el costo no es nada en comparación con los costos de la propia pandemia. Hay unos 3 argumentos, diría yo, a favor de la Unión Europea, de la estrategia y de la política de la Unión Europea. La política de compras, yo creo que sí que cumplió con su objetivo mayor, que era de garantizar entre sus miembros una distribución equitativa en relación con su población. Segundo, ha apostado sobre posibilidades diversas en una situación de incertidumbre. O sea, no se sabía qué laboratorios y empresas realmente tendrán suceso en el desarrollo de una vacuna y ha firmado contratos suficientes para vacunar hasta la mitad de este año a 70% de sus habitantes. Eso a pesar del hecho de que las empresas no han cumplido con las cantidades de entregas acordadas. Y por último, la Unión Europea exporta vacunas a más de 40 países hasta el mundo, lo que no hace ni los Estados Unidos ni Inglaterra. Y si todos los países actuarían con lo que se acuñó como un nacionalismo de vacunación en esta situación, en una situación de escasez de oferta por la baja producción, entonces lo que claramente sería el caso es que en el resto del mundo tendrían aún menos vacunas disponibles de lo que actualmente es el caso. Ahora, si me queda tiempo, voy a aterrizar en Alemania, pero tú me dices, ¿sí? Sí, claro. Ok. Bueno, Alemania en este momento se encuentra en la tercera ola con un rápido crecimiento de infecciones. Pero en comparación con otros estados europeos, a Alemania le fue relativamente bien. Y ojo, eso no podría decir en Alemania, sino todo el mundo se me cayera encima. Pero sí, yo sí creo que eso es el caso. Si uno quita un poco el zoom, entonces ve una situación diferente. La población ha vivido en el 2020, digo la población de Alemania, un verano casi normal. Y también en la segunda ola, que fue entre noviembre y enero, ha podido evitar el colapso de su sistema de salud. Sí ha habido restricciones, pero después del primer confinamiento, menos severas que en otros países y sin toque de queda. El número de muertos es menor que en otros países. La tasa de incidencia, que ahora está en 130 y está subiendo rápidamente, pero está en un tercio de la de Suecia o de Francia, y en relación con la población, Estados Unidos tiene 2.6 veces más infecciones y 80% más muertos. COVID causó, sí, una caída del producto de un 5%. Pero no tanto del empleo, ahí fue solo del 1.1%. Y para sustituir pérdidas de ingreso de personas y de empresas y para mantener el empleo, el gobierno ha movilizado diversos instrumentos compensatorios. Y según la ley de presupuesto actual, estos instrumentos equivalen a 1.320.000 millones para el 2020 y para el 2021. Eso sí, esa cifra enorme incluye 830.000 millones de avales, pero quitando los avales, este monto aún es el 14% del producto y este año va a haber un déficit de en 20 y 21, un déficit de 340.000 millones. Hasta junio, que esto es el otro lado, se esperan 70 millones de vacunas y en el 2021 el gobierno cuenta con 324 millones, que es el doble de lo necesario. 16% de la población está vacunada. Entonces, hacía muy poco tiempo, hacía pocos meses,
el gobierno alemán contó con un amplio apoyo en la población. Esto cambió rápidamente. Con esa tercera ola, el país se encuentra, o la tercera ola encuentra un país políticamente agotado. En pocos países, diría yo, existe una crítica tan tajante frente a las políticas de combate contra el COVID y una población tendencialmente tan irritada con sus gobernadores. Y bueno, a pesar de que las realidades en Alemania también muestran que casos contrarios, los alemanes en general tenían, o tal vez tienen aún, una confianza, pero también una exigencia muy elevada con la eficiencia de su sistema, con la eficacia de su sistema administrativo y también con sus decisiones políticas del gobierno. Y esta confianza se encuentra desmoronando en este momento por sucesivas decisiones contradictorias e inefectivas, sobre todo, en sus diversos niveles de gobierno. Es que la pandemia inauguró además un inédito espacio de toma de decisión, que son las conferencias entre la canciller y sus ministros o ministros presidentes, que son los gobernadores de los estados del sistema federal alemán. No es el gobierno central el responsable por la ejecución o la no ejecución de las medidas sanitarias, sino estos son los 16 estados. Y estas medidas y su aplicación, su realización, han resultado contradictorias, pero peor aún, fueron inefectivas para evitar o para parar la tercera ola. A pesar del aumento de las infecciones a partir de marzo, fueron eliminadas restricciones en contra de todas las alertas de la ciencia, pero fue sobre todo la percepción de un lento proceso de vacunación que más daño ha causado en la opinión pública. Eso a pesar que Alemania no ha comprado hasta el momento vacunas, sino esto es la política europea. Entonces, además, políticamente hablado, Alemania se encuentra en un año electoral. Habrá elecciones a nivel nacional y en 6 de los 16 estados, 2 ya ha habido. Se está terminando la era de Angela Merkel, el partido de ella está en una situación incierta, complicada, tiene un polémico proceso de definir su sucesor, o sea, el sucesor de Angela Merkel, está debilitado por diversos casos de corrupción relacionadas con la compra de materiales de salud. El Partido Socialdemócrata no logra salir de su bajo nivel de intención de votos a pesar de una reestructuración bastante grande del propio partido, ya que el partido es parte de la coalición de gobierno. El Partido Verde también no ha definido aún su candidato y pero sí se encuentra en un nivel inédito de intención de voto. Y la extrema derecha, que irrumpió hace 4 años en el Parlamento Federal, que si bien está a la baja, va a mantener su presencia legislativa y su intención política de socavar el sistema tradicional de consensos en Alemania. A la vez, ganó espacio también en Alemania. Un minuto, por favor. ¿Cómo? Queda 1 minuto, por favor. Ok, ya estoy terminando. Ganó espacio también en Alemania el fenómeno político de instrumentalizar sobre todo las redes sociales con discursos de odio, la difusión masiva de noticias mentirosas y de teorías de conspiración y con la negación sistemática de evidencias científicas. Y todo eso acompañado por una pérdida de empatía facilitada por la anonimidad que hay en la red. Y bueno, pero también en la calle se aumenta el embrutecimiento y se nota una creciente violencia. Esta división, lo que causa esa división de las sociedades, es lo que buscan estos fenómenos. Y esto es la segunda causa de la pérdida de confianza en el sistema político, que ahora está acelerada por la pandemia. Hay una minoría con mucha visibilidad que niega la peligrosidad del virus, que pone en cuestión las medidas, muchas veces en base de posiciones contrarias a las evidencias científicas. Existe un número relativamente elevado de personas, que son alrededor del 10% de la población, que no quieren vacunarse, o porque niegan su razón de ser, o porque lo ven como un peligro para la salud propia, o en el peor de los casos la entienden como un instrumento de control, como una
empieza en una teoría de conspiración de intereses nefastos de reptiloides para dominar el mundo. Y junto a la extrema derecha están dispuestos de manifestarse y retar las instituciones de la democracia. Y eso en bastantes lugares con relativo éxito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jesco. Sin duda hay que repensar a más de un año de la pandemia los aprendizajes y las lecciones que esta experiencia nos ha dejado, así como evaluar las políticas y estrategias. Para dimensionar un poco la situación en Europa, el día de ayer los medios reportaron que se superó el 1.000.000 de fallecidos por coronavirus, la mitad de los cuales se han registrado en los últimos 4 meses en el marco de esta tercera ola. Sin duda, una de las cosas por las que ha sido más criticada la Unión Europea ha sido por la lentitud en la campaña de vacunación. A continuación, cedo la palabra a Teresa del Socorro Pérez Rodríguez. Teresa es maestra en estudios en relaciones internacionales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Relaciones Internacionales. Se ha desempeñado en cargos académico-administrativos, entre los que destacan ser coordinadora de investigación del Centro de Relaciones Internacionales y coordinadora del Centro de Estudios Europeos de la UNAM. Asimismo, ha participado en 12 proyectos de investigación y es autora de diversos capítulos de libros y ha formado parte de diversos eventos nacionales e internacionales. Entre sus líneas de investigación tenemos los efectos de la ampliación de la Unión Europea en el proceso de integración, la relación de la Unión Europea con México, regionalismos e integración, nacionalismos en Europa, entre otros. Adelante, maestra. Muchas gracias, Dani. Quiero aprovechar este momento para agradecer al Centro de Estudios Europeos por la invitación, así como a su coordinador, el maestro Dámaso Morales, a la UAM Xochimilco y a la Fundación Friedrich Ebert por la realización de este evento. Y bueno, me congratulo en que se haya retomado el año pasado ante la condición de pandemia. Bueno, pues no tuvimos el gusto de estar en este evento y bueno, celebro que se haya retomado. Y por supuesto agradezco a quienes nos escuchan y nos dan el privilegio de su atención. Bueno, pues el tema del coronavirus, el tema de la mesa, nos puede tener un poquito cansados en el sentido de que hablar de COVID, llevamos un año no solamente hablando de COVID, no solamente, sino viviendo una serie de restricciones como ya se ha venido relatando, ¿no? Entonces, para ver cuál es la situación y sobre todo ver cuál es en qué situación estamos, ya el señor Jesco Quiroga ya nos planteó alguna perspectiva general de Europa, pero me voy a permitir compartir pantalla y, bueno, presentar unas pequeñas láminas que encontré y que me parece que pueden ser muy representativas. Aquí vemos un mapa de la OMS y de la situación de la pandemia al día de ayer, 12 de abril. Vemos que las regiones menos afectadas por el COVID son, encontraríamos a África, a Asia y, como bien mencionaban, bueno, pues el Pacífico, ¿no? Australia, ¿no? El continente, este continente. También tenemos que los países nórdicos han tenido una buena respuesta a pesar de que no ha sido la mejor. Pero esto me lleva justamente a plantear que, como ya se había mencionado, que Europa y América son las regiones que más afectadas han estado por la pandemia. Esto me llevó a plantear una serie de preguntas, ¿no? Una pregunta muy concreta, pero sobre cuál ha sido la mecánica, cuáles han sido las diferencias de respuesta en estas diferentes regiones. Bueno, pues tenemos que en Asia y concretamente en China se establecieron, donde se presentó el primer caso de COVID, se estableció el confinamiento desde enero de 2020. En Europa estableció sus medidas de restricción y de confinamiento en marzo, a principios de marzo, e incluso aquí se presentó un cierre de fronteras, situación que sí complicó, que sí
demostraba la gravedad de la situación al cerrarse las fronteras entre los países europeos. Y Estados Unidos concretamente, y América en general, pero sobre todo Estados Unidos, fueron más tardíos en dar una respuesta a lo que fue la pandemia el año pasado. Tenemos que sí hubo confinamiento, en México se declaró por ahí del 17 de marzo, Estados Unidos un poquito antes tal vez, pero no hubo este cierre a vuelos extranjeros. De hecho, México creo que nunca cerró el aeropuerto, la llegada de extranjeros al país. Y Estados Unidos también tuvo una respuesta tardía. En fin, de esta manera tenemos que la crónica rápida de la pandemia, tenemos que en marzo de 2020 se inició el primer confinamiento en la mayor parte del mundo. Y la cronología rápida va en un crecimiento de los casos, ¿no? Tuvimos algunas situaciones que nos llevaron a las restricciones a estos confinamientos, pero después, bueno, hubo un relajamiento, vinieron las vacaciones de verano, y tuvimos nuevamente un incremento de los casos, así como en el invierno, sabemos que en Europa concretamente, bueno, se recrudeció con los casos de influenza que se presentaron, ¿no? En este periodo en invierno, bueno, hubo un nuevo proceso de confinamiento muy breve y finalmente vemos que en la actualidad otra vez tenemos una situación muy complicada para Europa y el mundo en general. Hay un incremento de acuerdo a las cifras de la OMS, tenemos un incremento actualmente de un 5% de contagios y un 9% en los contagios y un 5% de los fallecimientos, entre los cuales Europa y América vuelven a ser los países con mayor número de casos presentados, ¿no? Nuevamente vemos que Europa y América son los países más afectados, ellos llevan la peor parte y bueno, esto me lleva a plantear y a plantear una pregunta: ¿por qué estas regiones han sido las más afectadas que otras? En el caso de África podríamos mencionar podríamos decir que o bien es una situación de falta de información o bien es una situación en la que los contagios o las situaciones no llegan hasta los hospitales, ¿no? A final de cuentas vendría siendo una situación de falta de información, pero también recordemos que en África recientemente han tenido casos de ébola y por lo tanto tienen cierto conocimiento de lo que implica tener infecciones o enfermedades tan contagiosas como lo es el coronavirus en la actualidad. En fin, en el caso concreto que nos ocupa, que es el caso de Europa, en el caso de Europa, pues mi planteamiento viene a ser, toda esta situación me llevó a plantear una pregunta: ¿por qué estas regiones se ven tan afectadas? Y retomando a Zizek, él plantea en un libro, en uno de un compendio de ensayos que tiene, Zizek plantea que en Asia existe una cultura producto del confucianismo, existe una cultura en donde la sociedad tiene conciencia de que sus libertades están sometidas al bienestar común. Aunado a esto, bueno, sabemos que en Asia hay un mayor número de países autocráticos y concretamente me refiero al gobierno chino. Sin embargo, en Europa tenemos todas estas libertades. Hace un minuto Yesco nos hablaba sobre las diferentes situaciones que se están dando en el mundo, en Europa, con respecto a las vacunas, con respecto a los posicionamientos ultranacionalistas o incluso estas grandes manifestaciones que hemos visto con respecto a la defensa de las libertades y la defensa o estar en contra de las medidas
desde las medidas preventivas hasta, por supuesto, las medidas restrictivas, como es el confinamiento. Entonces tenemos dos visiones diferentes de cómo es la política y cómo es la vida en sociedad. Para los asiáticos vendría siendo que la comunidad viene a ser más importante y por lo tanto se puede pasar por encima de las libertades del individuo. A diferencia del liberalismo que predomina en las sociedades occidentales, en la europea y en América, en donde el bienestar de la comunidad viene a ser producto del bienestar individual y por lo tanto hay una primacía de las libertades. Y esto me llevó a recuperar en Europa, bueno, pues estas libertades que están plasmadas en la decisión del individuo de si vacunarse o no, de si mantener su distanciamiento, etcétera, etcétera. Entonces hay un reclamo en Europa, hemos visto un reclamo en Europa de esta necesidad de mantener sus libertades, ¿no? Por lo tanto, retomo mi planteamiento, por lo tanto, el cuestionamiento parecería que ante estas perspectivas nos situamos ante dos planteamientos muy concretos. Un gobierno autoritario en control de la población con la limitación o inexistencia de libertades, pero con eficacia en los resultados y medidas tomadas, o bien la existencia de gobiernos cuyas medidas podrían ser eficaces, pero el costo político resultaría ser alto ante la imposición de medidas restrictivas y la limitación de libertades, aunque sea por un periodo muy, muy breve, ¿no? Entonces, aquí tenemos la dicotomía. ¿Qué tan eficaces están resultando las medidas tomadas en función de cómo la sociedad también lo está percibiendo, ¿no? En Europa esta situación, en Europa es importante plantear que esta situación, bueno, si en Estados Unidos es complicado con esta lógica de libertarios, con esta lógica del discurso populista, en Europa resulta ser todavía más complicado. ¿Por qué? Por el entramado, por diferentes cuestiones. Y aquí voy a compartir otra vez la pantalla. Por diferentes cuestiones que hemos venido viendo a lo largo de la historia y de los últimos años en Europa. Vemos que Europa tiene, y ayer nos recordaban que Europa no, primero que nada, que Europa no es un estado, así como lo mencionó Lars, pero también en la actualidad, Europa se puede hablar de una policrisis. Una policrisis, ¿por qué? Porque no ha terminado de salir de todas estas situaciones que se han presentado. Recordemos de manera muy rápida, en 2008 la crisis financiera internacional, que en Europa se convirtió en una crisis del euro que duró bastante tiempo, hasta alrededor de 2013. También después cuando ya empezábamos a ver la luz en este tema, bueno, pues se presenta la crisis de los refugiados en 2015, que es una situación que no ha sido superada, que está pendiente, que aunque no se encuentra en los encabezados, sabemos que en los refugiados también están viviendo situaciones muy complicadas por el confinamiento, por la falta de ayuda, en fin, a final de cuentas no se han cubierto tampoco las cuotas que se habían acordado en la Unión Europea, ¿no? De redistribución de refugiados. Para esto, también en 2016, bueno, viene el referéndum del Brexit y todo lo que esto implicó, la negociación, la salida de Reino Unido, en fin, todo este proceso del cual estamos viviendo ahorita con esto de la vacuna de AstraZeneca, pues a final de cuentas estamos viviendo los efectos de este divorcio, en donde las vacunas de AstraZeneca, más allá de la difusión que se ha dado, de si es efectiva, de si los trombos, etcétera, más allá de esto, bueno, pues hubo se surtió primero a Reino Unido, incluso de las empresas que estaban dentro del continente, se exportaron a Reino Unido y no se ha cumplido con el compromiso que se tenía con los países de la Unión Europea. Entonces, esto
tenemos aquí una crisis que sigue dando de qué hablar, ¿no? No se ha concluido del todo o tiene sus efectos. Finalmente, en 2018, 2017, desde 2017, pero en 2018 lo vimos con mayor énfasis, 2018, el incremento de partidos y posturas populistas en donde también ha implicado un gran esfuerzo por parte tanto de los estados nacionales como de la misma Unión Europea por trabajar para desmentir las posturas, estos posicionamientos y este discurso populista. Entonces, y bueno, 2020, COVID no ha hecho más que reforzar todas estas problemáticas y bueno, en Europa se plantea una situación bastante complicada, ¿no? Por otro lado, además, por si esto fuera poco de las crisis, cuál es la situación de Europa, también tenemos que la Unión Europea tiene características muy particulares. Su entramado institucional, hace unos minutos Jesko hablaba de la burocracia de la Unión Europea para dar respuesta a la pandemia, pero recordemos que la Unión Europea tiene una situación muy particular. No es un Estado, ya lo mencionó Lars, no es un Estado, no es una confederación, tampoco es una federación, etcétera. Por eso le llamamos este objeto político no identificado, o de manera muy general, que es esta organización internacional sui generis, lo que eso pueda significar, ¿no? Pero la realidad es que el entramado institucional de la Unión Europea define que la competencia de salud para los europeos, para el bloque comunitario, es una competencia compartida. Perdón por lo de el error de dedo. Es una competencia compartida entre las instituciones de la Unión Europea y los gobiernos nacionales. De acuerdo al artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, nos señala que la Unión dispondrá de competencia para llevar acciones de coordinar o complementar la acción de los estados en diversos temas, y entre ellos se encuentra precisamente el de salud. Por lo tanto, la Unión Europea no pudo tomar acción con respecto a la pandemia hasta que los estados solicitaron su llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, Maestra, perdón la interrupción, ¿perdón? ¿Quedaría un minuto? Un minuto, ok, rápidamente. Esto nos lleva a que, bueno, hay temas prioritarios todavía pendientes de esta comisión, entre ellos el medio ambiente, el desarrollo de una economía verde, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos muchos pendientes dentro de la Unión Europea y podríamos decir que aparentemente la Unión Europea está teniendo grandes problemas, pero su dinámica de vacunación es que bueno, tiene una dinámica en donde más de 4 millones de personas son vacunadas diariamente. Ya hay un rescate económico del cual ya nos platicaron. Y bueno, algo interesante de la Unión Europea es que sigue siendo el mayor contribuyente para el mecanismo COVAX en esta filosofía de cooperación. Por lo tanto, no podemos decir que la Unión Europea no ha dado una respuesta eficaz, sino que aquí más bien tendríamos que plantearnos la pregunta de si si hay una disyuntiva entre lo que significa el liberalismo, primar las libertades del individuo frente a estos esquemas autoritarios, ¿no? Existe una opción que desde mi perspectiva serían esos estados que cuentan con un estado de bienestar sólido, como serían los países nórdicos concretamente, a pesar de que su situación puede no ser la mejor, pero han tenido una respuesta mucho mejor, mucho más eficaz. Ya para terminar, lo que me gustaría decir es que desde mi particular perspectiva no podríamos renunciar a las libertades. Yo me resisto mucho a plantearme esta opción de si lo mejor sería un Estado grande, un Estado autoritario en donde las libertades se restrinjan en función de una respuesta eficaz, y con ello también me plantearía y haría eco del planteamiento de la opinión de Paul Morillas, que dice sobre la necesidad de un nuevo idealismo, tanto en el ámbito internacional como en la institucionalidad de la Unión Europea.
por el que no se renuncie a las libertades individuales, sino que se creen mejores y más eficientes mecanismos de cooperación y gobernanza. Quizás más Europa seguiría siendo la opción. Y bueno, hasta aquí dejaría yo mi intervención. Muchas gracias. Maestra Teresa, le agradecemos esta mirada para entender las políticas y estrategias de combate al COVID en las diversas regiones del mundo. Asimismo, recupero la invitación a repensar las influencias socioculturales que pueden incidir en la dimensión de la pandemia, esta lucha por el mantenimiento de ciertas libertades en Europa y lo que nos lleva claramente a renovar la discusión entre el liberalismo y el autoritarismo. Nuestro siguiente invitado es Carmelo Catafi Bambachi, profesor asociado adscrito al Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, doctor y maestro en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Política Internacional. El doctor ha realizado estudios en Italia, Francia, Túnez, Luxemburgo, Estados Unidos y México. Es profesor investigador del SNI Nivel 1 para el área de Relaciones Internacionales y la subárea de Derecho Internacional, director de la carrera de Relaciones Internacionales y de la carrera de Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Adelante, doctor. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Hago una precisación que ya no soy director de la carrera, pero estoy en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Tecnológico de Monterrey. Es un honor participar en este 17º Encuentro Interuniversitario de Estudios Europeos, la reinvención de Europa, actualidades y escenarios futuros. Agradezco al comité organizador por abrir estos espacios de diálogo siempre muy enriquecedores. Un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan y desde luego a mis colegas panelistas, de los cuales hemos aprendido mucho el día de hoy, y toda mi estima para el coordinador del Centro de Estudios Europeos, Dámaso Morales Ramírez, y la jefa del área de Política Internacional de la Universidad Autónoma Metropolitana, Beatriz Nadia Pérez. En esta mesa, estrategias y políticas de combate del COVID, vamos a reflexionar sobre este tema y yo me voy a enfrentar sobre lo que necesitamos y sobre los problemas que hemos tenido. Si vemos ahora la radiografía del día de ayer, era que tenemos 137 millones de casos, con casi 3 millones de muertos y más de 110 millones de personas que se han recuperado. Aquí el problema es que probablemente lo que nos está faltando es un poco más de cooperación, de inteligencia social, inteligencia operacional, más solidaridad, más compromisos de la ciudadanía también y más seguramente trabajo en conjunto. Pero en el ámbito de la Unión Europea, lo que tenemos que considerar es que la pandemia nos dio un estímulo ulterior para pensar de manera distinta en las necesidades de la humanidad y de su sobrevivencia. Y más cuando se trata de sumar esfuerzos donde necesitamos tutelar el bien común de las personas, pero en una estructura, en una arquitectura política de toma de decisiones donde hay diferentes niveles y donde en el caso de la Unión Europea el eslabón intermedio corresponde a un connubio entre repúblicas presidenciales, semipresidenciales, parlamentarias, 6 monarquías. Entonces, una situación de unión entre entidades bastante heterogéneas entre ellas, donde se suma también un posicionamiento por parte de la población distinta. Y a lo que hemos visto, hemos platicado del Recovery Fund, es muy importante tomar en cuenta que hasta ayer teníamos solo 17 ratificaciones, 17 apoyos a que pueda entrar en vigor, porque estos, en particular, los 750 mil millones dedicados a la cohesión, residencia y valor, han encontrado obstáculos y la turbulencia ligada también a la interposición ante el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, de un recurso para bloquear este fondo. También en Polonia hay bastantes resistencias en este momento. Y lo que tenemos que considerar
seguramente es que hemos tenido, aparte de esos problemas, digamos, de toma de decisiones, ciertos problemas técnicos y comunicación también en las estrategias que se han tomado para un lockdown duro, un lockdown suave, por ejemplo, último el caso de en el final de marzo con Angela Merkel en Alemania. Es decir, estamos enfrente a una crisis que no es solo una crisis sanitaria, es una crisis económica, una crisis de gobernanza, de división social entre no-vax, entre euroescépticos, defensores del derecho a decidir, en una esfera donde tenemos la necesidad de que lo privado se junte una vez más con este ingrediente necesario de la esfera pública. Y bueno, estamos hablando de una crisis de falta de confianza en las instituciones que a veces improvisan medidas y esta también se ha transformado en crisis familiares y crisis que llegan a elementos psicológicos, ¿no? Y ligados también a la soledad. Estamos enfrente a un fracaso rotundo del liberalismo y del soberanismo, acentuado en la Unión Europea con esas divisiones que mencionaba antes. Y bueno, hay que tomar en serio los derechos humanos, hay que tomar en serio ciertas medidas que vuelven a la seguridad humana y que van más allá de los problemas ligados a los estados en sí y superar esta torpeza institucional, esta inmadurez, porque la gobernanza global carece de madurez en este momento, debido también en la crisis sanitaria del poderío de las empresas farmacéuticas que son tradicionalmente más ligadas a la lógica del mercado y menos sensibles a la tutela de los derechos fundamentales. Por eso las organizaciones como la Unión Europea tienen que trabajar más en este ámbito y superando ciertas cuestiones de éticas ligadas a las patentes y poniendo como máxima el derecho a la vida probablemente. Y bueno, superando también la confusión, donde estamos buscando siempre culpables en lugar de juntar esfuerzos, donde hemos visto que la Organización Mundial de la Salud ha sido sorprendida mientras dormía en su escritorio, aunque claro que es injustificable el hecho de que dependa del humor y del bolsillo de los estados que la conforman. Y finalmente, ¿por qué? Pues los derechos fundamentales no deben estar ligados a códigos postales ni a situaciones ligadas al rédito per cápita. Y entonces, si pues, estamos de acuerdo sobre algo, es que se han tomado malas decisiones, aunque se ha tratado de ver cuáles son las prácticas mejores que se han utilizado, pero vemos que a veces con las mismas medidas hay lugares donde se está enfrentando con una crisis mayor en este momento y lugares donde se tomaron las mismas medidas y están, digamos, ya casi fuera de esta pandemia, que naturalmente no conoce fronteras. Entonces, digo, para que todos nos sentamos más tranquilos, tenemos que acabar con el problema a nivel global. Imagínense qué hubiera sucedido si a este virus también se acompañaba un virus ligado a las redes sociales, bueno, a Internet en particular, por ejemplo, porque la infraestructura digital ha sido fundamental, ¿no? en sobrevivir, en cierta manera, a esta situación, pero claro, en una lógica de los países más desarrollados, porque finalmente sabemos que si hablamos de la Unión Europea, más del 90% tiene acceso a Internet, pero a nivel mundial ese porcentaje baja al 45% o menos. Y entonces ahí tenemos que plantearnos algo muy importante que a veces en la toma de decisiones a nivel local ha sido débil. Es decir, tenemos que confiar, tenemos que juntar en los elementos que proceden de la buena política con los resultados científicos. Pero necesitamos honestidad para esto
y necesitamos sobre todo saber que los datos que tenemos son datos reales y no sin seguir siendo bombardeados por estas situaciones donde vemos que hasta antes de llegar a las vacunas había estados que habían logrado con sus estrategias enfrentar de manera mejor que otros, me refiero a Vietnam o Australia, por ejemplo, esta situación. Y tampoco podemos decir, pero que el hecho de que los estados que han logrado tener vacuna para casi toda la población son estados que no son criticados en su interior. Al contrario, por ejemplo, hay una nota de Yuval Noah Hariri, por ejemplo, que critica mucho lo que pasó en Israel desde un principio, pero sobre todo dice, con el hecho de haber negociado la vacunación con la venta de datos personales, utilizando estos datos como un activo estatal, ¿no? Y por cierto que es un activo muy valioso. Y claro, lo que hemos visto en estas situaciones es de preferir a quién vender las vacunas o preferir si dejarlas en el espacio territorial, claro que es sinónimo de nacionalismo vacunal, ¿no? Como este nacionalismo de las vacunas, como lo definió Tedros Adhanom como director general de la OMS, seguramente es algo que puede atrasar la recuperación. Y bueno, y en esto, en tema de recuperación, pues unas críticas muy importantes ha recibido la Unión Europea, cuando es el bloque que más tal vez ha pensado en la gobernanza global, el bloque que más ha aportado con 1.000 millones de euros al programa COVAX y que ha exportado vacunas, se ha comprometido a la garantía de que digo, también la población con más problemas económicos pueda beneficiarse de este derecho que podemos considerar también un derecho a la seguridad humana finalmente, ¿no? Y bueno, y ahí pues una estrategia muy, muy interesante era de pensar en una autoridad sanitaria europea antes, pero luego una autoridad mundial que sea independiente, que entonces que no dependa mucho de las decisiones de los particulares que van a gobernar uno u otro estado. Y bueno, a esto tenemos que agregar la geopolítica de las vacunas, donde el apoyo, por ejemplo, de Estados Unidos a otros estados tal vez depende más de no dejar que la diplomacia de la vacuna de China y de Rusia prevalezca. Y bueno, en esto nos estamos olvidando las ideas básicas de hace 2500 años de la isonomía de Clístenes, tal vez. Pero lo importante también es considerar que se han presentado problemas de naturaleza ética ligada, por ejemplo, al descubrimiento de los 29 millones de dosis de vacunas en Italia en marzo de este año, que desde un principio no se sabía por qué estaban ahí, por qué no estaban etiquetadas, y luego pues esto fue un problema ligado a que la Unión Europea tal vez se ha equivocado en el caballo para el cual apostar. Porque sí se critica el hecho de que en el contrato, en lugar de decir que era una obligación la de otorgar estas vacunas a un Estado, se está interpretando la expresión del mejor esfuerzo. Entonces estamos hablando de una situación donde es importante elegir a las partes que negocian y evitar este efecto de la tortícolis que han tenido tal vez la Unión Europea en sí, porque en la contratación no volteó a ver lo que estaba pasando en China o en Rusia, como ahora está sugiriendo de hacer, por ejemplo, Hungría, que ya se está comprometiendo a comprar millones de dosis de la Sputnik en particular. Y bueno,
ahora, las dosis contratadas, por ejemplo, 600 millones con Pfizer, 400 millones con AstraZeneca, 300 millones con Sanofi, otras 400 con Johnson Johnson, otras con CureVac, con Moderna, hacen que la Unión Europea ya tiene para 4 veces más de las vacunas tal vez que necesita para su población. Entonces es un dato muy interesante que se va a sumar a esta política de querer acelerar la vacunación, pero seguramente de que la mayor parte de las personas tengan acceso de manera mucho más rápida. Entonces hay que subrayar, ¿no? esta política muy importante, muy interesante. Doctor, Hablando de perdón la esto, interrupción. ¿Quedan 2 Sí. minutos? Muchas Por gracias. favor. Hay que considerar, y creo que es muy importante, lo que mencionó uno de los más importantes virólogos del gobierno belga, que dijo, hemos tenido problemas en las negociaciones. Creo que hemos confiado demasiado en el libre mercado. Y cuando escuché esta entrevista me pareció fundamental. Dice, lo que hay que hacer es asegurarse de producir las vacunas en el territorio. Esto es lo que tenemos que hacer finalmente, por lo mismo de este nacionalismo de las vacunas. Y lo que creo sea importante tomar en cuenta, entonces ya me voy a acercar a las conclusiones, es primordialmente la estrategia para tener una política de poder volver a la movilidad, poder volver a viajar con el certificado digital verde, por ejemplo, que se está implementando en la Unión Europea, pero también hay que considerar que hay casos donde como en Belgrado, por ejemplo, que ya llaman este proceso la vacunaslavia, es decir, de ligar a paquete de vacación también la posibilidad de elegir con cuál tipo de vacunas quieres que te apliquen. Y bueno, una conclusión importante está ligada a una nueva sugerencia que da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que naturalmente no está ligado directamente a la Unión Europea, pero acaba de de dar una sentencia, una solución al caso en el 8 de abril, donde el caso se llama Wawrinka y otros contra la República Checa, donde establece que la vacunación obligatoria es necesaria en una sociedad democrática, y establece también que no se estaba violando la Convención Europea de los Derechos Humanos ni el derecho al respeto de la vida privada, que era lo que estaban alegando los padres de unos niños que habían sido multados porque querían ir a la escuela sin haber tenido este tipo de vacunación. Y eso es muy importante porque seguramente pone en la mesa un elemento más en el enfrentamiento social ligado con los Novax, ¿no? Y bueno, finalmente lo que tenemos que subrayar es la necesidad de dar importancia a lo que dicen los científicos, de lo que dicen y confiar más en la ciencia que en las ocurrencias de algunas personas, y sobre todo en las ocurrencias de algunos representantes políticos que de la noche a la mañana cambian las sugerencias, entre comillas, sugerencias, porque son las disposiciones para que se opte por un lockdown más suave o un lockdown más duro. Entonces, luego continuamos a rato cuando vamos a tener otras intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carmelo. Justo el día de ayer, Jean-Pierre Beau, jefe adjunto de la Delegación de la Unión Europea en México, nos invitaba a problematizar el uso geopolítico de las vacunas en el mundo.
Creo que nos ha ayudado mucho a hacerlo. Para cerrar con las exposiciones, tenemos la participación del maestro Dámaso Morales Ramírez, quien es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la UNAM. Si gustas, inicio mejor una vez para ganar tiempos. Bueno, es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la UNAM. Adelante, tiene el micrófono, maestro. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Tuvimos algunos problemas técnicos y esto desafortunadamente nos redujo mucho nuestros tiempos. Voy a intentar de ser muy, muy breve. ¿Por qué es importante la vacuna? En realidad ahorita, como ya lo habían mencionado, estamos viviendo una geopolítica, la geopolítica de la vacuna. Y en este caso, como ya lo apuntaba la maestra Teresa Pérez y hago uso de su mapa, recordarán ustedes que en efecto, y si vemos ese mapa y otros mapas, tienen la misma historia. Todo lo que es Asia-Pacífico, pudiéramos pensar que está limpio. Pero sin embargo, digamos, la cristiandad, por ponerlo en estos términos, que es Europa y América Latina y América del Norte, están inundados. Si nosotros vemos las dinámicas de cómo se dio este contagio, fue mucho más rápido y más letal precisamente en Europa, América Latina y América del Norte. Visto esto, nosotros pudiéramos pensar entonces en esta gran geopolítica en los cuales al día de hoy, efectivamente, estos regímenes, pues sí, autoritarios, pues tienen esta ventaja de establecer ciertas políticas y que la población los tiene que adaptar. Hoy en la mañana leía una nota sobre Angela Merkel, el gobierno alemán, que se estaba impulsando la idea del uso obligatorio precisamente del cubrebocas. Y habría un debate precisamente con los Länders de hasta dónde ellos pudieran tener sus propias políticas, pero lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. Hay estados, y son aquellos que básicamente apoyaron o que apoyan a Donald Trump, que no se quieren vacunar y que las poblaciones de esos estados no se quieren vacunar. Y hay otros estados un poco más demócratas donde pareciera que sí se quieren vacunar. Pero es un debate también de derechos civiles, como lo apuntaba Carmelo, de derechos individuales, de derechos privados, frente a lo que el Estado o el establishment intenta avanzar. En este sentido, llega la gran pregunta, ¿y cuál es el futuro entonces de la Unión Europea? La Unión Europea, sin lugar a dudas, tiene una gran ventaja que al mismo tiempo es su gran desventaja. La gran ventaja es que tienen estos acuerdos institucionales, esta estructura que permite hasta cierto punto diseñar ciertos acuerdos y marcar ciertos caminos. Pero también su gran desventaja es esto mismo, exactamente. Porque al final de cuentas, lo que nosotros hemos visto, como sucedió en la crisis migratoria, es que al final de cuentas cada país jala agua para su propio molino. Y aunque hubiera políticas comunitarias comunes o intenciones comunes, a la hora de la hora, los países toman una visión netamente nacionalista, responden concretamente a sus electores en sus condiciones locales y responden a sus poblaciones. En esta circunstancia es muy complicado conformar políticas comunitarias. Por eso la Unión Europea ha tardado, de algún modo, en poder crear y construir estas políticas. ¿Cuáles son, digamos, las visiones de la Unión Europea respecto a la vacuna? ¿Cuáles son sus políticas? Por un lado, generar y coordinar, ya lo mencionaba Tere en un artículo, coordinar las políticas de los países miembros, lo cual es una tarea titánica y que evidentemente ahí el Consejo de Ministros sería fundamental. El otro elemento es avanzar en políticas que puedan servir de referencia a otros países precisamente de hacia dónde queremos andar. Por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos, que es la que sanciona qué vacunas son confiables y cuáles no. Eso sería un ejemplo de cómo se intenta que se den ciertas estrategias o ciertas políticas que sirvan de referencia. El otro es reconocer las buenas prácticas que existen en diferentes países, precisamente para a través de las instituciones comunitarias poderlas
subir a un nivel más elevado, como también referencia. El otro elemento que queda es las capacidades de vacunación y, por supuesto, la producción. Y estos dos últimos elementos son cruciales precisamente para ver qué va a pasar con Europa. En efecto, la Unión Europea tiene apalabrados 2.600 dosis de vacunas para una población de 450 millones. Pero la realidad, y como dijeron los europeos, y lo reconocieron, Estados Unidos ganó la partida geopolítica. Y la ganó, porque si bien es cierto, ellos tienen 1.200, 1.300, pero las tienen. Y Europa no las tiene. Ha habido diversas situaciones con el Reino Unido y con Estados Unidos, en los cuales incluso la Comisión le dice a las compañías, no te voy a permitir que exportes ni una vacuna más hasta que se cumpla la cuota aquí en la Unión Europea. Esto también lo dijo el presidente francés Macron, de compañías francesas, que dijo es una barbaridad que las compañías francesas estén exportando vacunas a Estados Unidos. ¿Y qué pasa con Francia? Bueno, esto es una situación real. Y en este sentido, evidentemente, Estados Unidos sí ganó en esta parte la batalla del acceso real a las vacunas. Por el otro lado, la agenda de vacunación de Europa, al igual que la agenda de vacunación de muchos países latinoamericanos, no ha sido cumplida. Ha tenido muchos obstáculos y muchos tropiezos. Y esto evidentemente ha causado que haya todos estos disentimientos y también en la población, pues que no estén del todo contentos. De esta manera también tenemos los problemas que se suman con la vacuna de AstraZeneca, si bien debemos entender que la Unión Europea cuenta con la AstraZeneca, por supuesto, cuenta también con la Pfizer, ¿no? También cuenta con la Moderna y alguna otra que se me olvida por ahí, pero el hecho es que sí hay una afectación, y sobre todo cuando algunos países decidieron en su momento dejar de vacunar hasta que no hubiera mayores evidencias científicas acerca de la formación de coágulos o no precisamente de la AstraZeneca. Como se ha convertido en un problema, y esto es un ejemplo también que nos puede dar una idea de cómo funciona Unión Europea, las instituciones con los países, ya no saben qué hacer con AstraZeneca. Entonces hay diversas posiciones sobre qué hacer con AstraZeneca, y ahí es un ejemplo de cómo construir una política comunitaria o una referencia comunitaria. Ahora, la presidencia de Portugal está adelantando que quiere que se vacune a los mayores de 60 años con AstraZeneca. Si nosotros miramos un mapa de Europa, tenemos a la clásica Europa Oriental y a la clásica Europa Occidental. La Europa Occidental tiene ciertos grupos a los que vacuna con AstraZeneca, particularmente 60 años para arriba. La Europa Oriental está vacunando, sin importar de edad, con AstraZeneca. Entonces, estos mapas, que parecieran también los mapas de Estados Unidos entre estados ultraconservadores, trumpistas y los otros, de quién sí se vacuna y quién no, aquí en Europa también tenemos esta división de quién está vacunando de manera indiscriminada con AstraZeneca, que es básicamente Europa del Este, y quién está tomando otras medidas de precaución, que es básicamente Europa Occidental. En este sentido, por supuesto, lo que nosotros tenemos entonces es el cómo la Unión Europea entonces puede salir adelante. Voy a adelantarme muy rápido, voy a tratarme de otras cosas y voy a ir cerrando, porque si no, no va a dar tiempo. Yo soy optimista de que la Unión Europea va a salir adelante, por una simple razón. Porque mirar el problema de la pandemia no es solamente mirar al problema de la vacunación y la producción, que ya está tomando cartas en el asunto de la Unión Europea. Cometió el error, y lo dijo Yesco, de que había todo un procedimiento de acreditación y después de producción. Ahora ya van en paralelo. Te acredito, pero al mismo tiempo, con este fondo de emergencia de salud, te voy a financiar para que ya estemos básicamente en producción. Entonces estamos ya manejándonos de manera paralela. Pero ¿por qué pienso que van a seguir adelante
y van a salir muy bien librados en esta geopolítica. Número uno, porque ya hay serias dudas por la propia Organización Mundial de la Salud de las vacunas chinas. Esto debilita el poder de China con respecto de las vacunas, sin lugar a dudas. Número dos, porque también la Sputnik, pues también tiene sus dudas, sin lugar a dudas, ahora sí que sin lugar a dudas, y esto también debilita esta posibilidad. Si la Unión Europea consigue incrementar su producción, como ellos dicen, de 1 año a 1 año y medio, porque la vacuna llegó, porque el COVID llegó para quedarse, y si no es el COVID, será otra cosa. Finalmente, ellos tendrían estas capacidades reales de una vacunación en masa y de poder ayudar al COVAX, sin lugar a dudas. Y dos, lo que dijo nuestro amigo Lars Pernis, tienen un programa impresionante de financiamiento. 1.8 billones que implica todo el presupuesto multianual, más 750,000 millones de euros. Nuestro presupuesto anual es de apenas la tercera parte de ese presupuesto. Nada más para que tengamos una idea. Nuestro presupuesto anual como país, como México. Cuando nosotros miramos esto, efectivamente, lo que vemos es un esquema de recuperación económica de cierta normalidad que tiene que ir de la mano precisamente con toda esta política de vacunación. Que tiene que ir de la mano. ¿Hay problemas? Claro que hay problemas. Pareciera que Europa de repente también se está dividiendo entre Oriente y Occidente, porque también los países de Oriente se están vacunando con Sputnik y con el Sinovac. Y el pasaporte verde al que hacía referencia está reconociendo solamente las de AstraZeneca, las de Pfizer, las de Moderna, pero no las de Sputnik. Entonces, ¿será que los europeos del este tendrán problemas para beneficiarse del pasaporte verde? Y hablamos como que de dos comunidades. Claro que hay problemas, hay muchos problemas, pero yo creo que uno de los elementos cohesionadores va a ser, por un lado, el presupuesto multianual y el presupuesto de europeo nueva generación, y por el otro lado, las capacidades que pueda desarrollar la propia Unión Europea como conjunto para tener vacunas propias, Y el COVAX, que sin lugar a dudas es quien va a aportar más, lo cual es lógico porque el COVAX va a ir hacia África, que es la vecindad de Europa, va a ir también mucho hacia Medio Oriente, que es la vecindad de Europa, tal como Estados Unidos dentro del TEMEC está ayudando a Canadá y a México porque también representan su vecindad. Y en un esquema de vecindad y de integraciones que ahora va a haber una recomposición, sin lugar a dudas, de las cadenas de suministro, evidentemente, y de producción, evidentemente, se tiene que pensar en sus propias vecindades. En ese sentido, yo no veo que Asia-Pacífico tenga todo ganado. Yo veo que, una vez más, Europa, en una alianza transatlántica, puede volver a definir en gran sentido esta nueva geopolítica. Muchas gracias. Muchas gracias, Dámaso. Pues con esta participación cerramos la sección de ponencias. Les comento que como ya tenemos poquito tiempo, les pediría a los ponentes que nos regalen en 2 minutos, 3 minutos, una reflexión para concluir. En esta reflexión los invito a incluir elementos que nos ayuden a atender algunas de las inquietudes que el público nos hizo llegar por Facebook, entre las que señalaría las consecuencias del agotamiento político, el populismo y el papel de la derecha, los nuevos modelos de gobernanza posibles, escenarios electorales futuros, la necesidad de transformar la cultura individualista en Europa, así como los principales desafíos para la implementación del Plan de Recuperación Europeo. Si quieren ahondar en alguno de estos elementos o incluir alguna otra reflexión, este sería el momento. Les daría la palabra en el orden en el que expusieron, si les parece bien. Entonces, primero sería el doctor Lars Pernis. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Excelentes presentaciones. Gustó mucho. Y respecto a esa disyuntura entre individualismo y, bueno, social cooperativismo, ¿no? De cooperar, de actuar juntos,
¿no? Y esa disyuntiva entre dictadura o autoritarismo y liberalismo participativo, ¿no? Es algo bastante difícil. Y un poco quiero hacer referencia a lo que, bueno, presentó la embajadora de entrada a esta reunión interuniversitaria, ¿no? De esta cooperación entre Estado y académicos y iniciativa privada, ¿no? Allá ese triple hélice, ¿no? De cooperar, de trabajar juntos, porque una fuerza, todo ese debate que tenemos en Europa por AstraZeneca, por Johnson Johnson, de Sputnik no se habla porque no es tema en Europa, pero todos esos problemas que surgen con los coágulos, ¿no? Es parte de Europa esa libertad de expresar ideas y de decir, espérame, aquí está pasando algo. Los medios de comunicación lo hacen directamente muy dramático. Está bien, así funcionan también, ¿no? Pero uno tiene que tomar en consideración que no es la verdad final y este tema de, bueno, aglutinar a la gente que obedezcan, ¿no? Y ciertos presidentes quieren presumir, quieren posicionarse. Ese tema que mencionamos, un poco de Alemania, de Angela Merkel quiere ese, y los gobernadores ya se ponen en desacuerdo, y por eso roces de protestas en Alemania es algo bastante difícil de vivir, y es, ojalá pasamos bien por esto, y finalmente, well, tenemos que fortalecer, poner en primera plana esos argumentos y decir, ok, tú tienes el derecho de decir que sea, pero aquí, y una y otra vez, puntualmente diciendo, ¿no? El debate, si obligar a la gente de quedar en la casa en la noche, en sus casas. No. La mayoría de las infecciones se realiza en las fiestas familiares. No. ¿Qué es tan eficiente? Estamos todavía trabajando en de ser puntual, exigente y claro. Y, ok, es un problema, sí. Gracias. Muchas gracias, Lars. Le doy la palabra al doctor Jesko Quiroga. Adelante. Sí, yo también me quedo un poco con este tema que planteó Teresa, ¿no? Si realmente hay una dicotomía o una disyuntiva, ¿no? Entre el tema de autoritarismo asiático y liberalismo europeo, y que eventualmente el último está fracasando y el primero triunfando. No, no lo veo así, porque sí hay una disyuntiva y dicotomía, pero que más bien en Europa, independientemente de las acertadas o no acertadas políticas de China u otros países asiáticos. Porque ya saca. Ah, no, no lo saques. ¿Perdón? No, perdón. Es justamente lo que acontece en muchos países europeos, no quiero decir en todos, es que la disyuntiva y la dicotomía se desenvuelve en el propio sistema político entre aquellos que defienden una tradición de esclarecimiento y los otros que en verdad lo que están buscando es sí un sistema más autoritario, sí una negación de las evidencias de la ciencia. Esto es en verdad el enfrentamiento real que se está pasando no solamente en Europa, sino por el cual también estamos pasando en América Latina. O sea, si ustedes miran solo para el Brasil, ¿qué es eso sino el combate entre el esclarecimiento y la brutalización del conocimiento humano? ¿Ah? La negación de la humanidad para el vencimiento político o para el mantenimiento del poder. Yo no quiero decir que en todos los países de América Latina acontece algo
algo parecido, ¿no? Estoy muy lejos de esto, pero tenemos tendencias que tenemos que investigar tanto en Europa como en América Latina, independientemente de lo que funciona y no funciona en la China, que por supuesto es obvio de que el debate que ha habido en Alemania y en algunos países más sobre la sensatez del uso de la máscara por meses hubiera parecido a un ciudadano esclarecido chino como un debate sobre tiene sentido usar zapatos o no. Y que eso, da vergüenza que eso fue un debate, pero fue un debate en su momento que también se debe al hecho que desde la Edad Media Europa en verdad no ha pasado por una pandemia de esa magnitud y que sí, algunos países asiáticos sí han pasado por esas experiencias. En cuanto al tema de la vacuna, o si es obligatorio o si hay una libertad de vacunarse, eso tampoco está inscrito en el ADN de un país democrático liberal. En Alemania, por ejemplo, en otros países europeos, existe sí la obligación de vacunarse frente a diversas enfermedades, que otra vez entra en el debate, eso sí también está bien y es importante de debatirlo en la sociedad qué vacuna hace sentido o no, pero no es una experiencia que nunca ha habido en esta historia. Yo creo que actualmente en Alemania son 3 vacunas que son obligatorias para los niños. Y el tema de que alguien preguntó por la gobernanza global, no es una pregunta que tiene que ver con Europa, es que estamos recuperando esa gobernanza justo después de políticas tales como ha habido en el último gobierno de Estados Unidos o actualmente en el Brasil, que los pocos instrumentos que sí existen y que han demostrado su efectividad y eficiencia en el pasado, como la Organización Mundial de la Salud, ahora con el modelo de COVAX, que de paso, aquí estaba viendo COVAX en ese momento, es el mecanismo que más vacunas puede movilizar, bueno, aquí no dice en qué tiempo, ¿no? Y cuándo los tienen disponibles. U otros instrumentos que también ya no existen en América Latina, digamos, de integración para realmente tener un efecto sobre políticas en la región. Todo eso hay que recuperar. Un nuevo mecanismo no lo veo por el momento. Muchas gracias, Yesco. Pasaría a darle la palabra a la maestra Teresa. Adelante. Muchas gracias y creo que en efecto creo que es un debate que esto del liberalismo si es bueno o no, creo que es mucho más complicado, como bien decía Lars, es más complicado que lo que estuve planteando aquí. Ciertamente hay una dicotomía entre, justamente se ha estado planteando esta discusión de si necesitaríamos un gobierno más autoritario. Yo sé que Europa tiene una tradición liberal y es producto de todo un proceso de luchas en donde las libertades son fundamentales, ¿no? Entonces, y con respecto a este respecto me parece que sería un error pensar que Europa va a optar por gobiernos autoritarios. Sin embargo, tenemos el caso de Hungría, tenemos el caso de Orbán, en donde no solamente Orbán ha aprovechado esta situación de pandemia, de crisis, para eternizarse en el poder, en donde tenemos a otros gobiernos que están haciendo uso de esta situación, en donde para tener un exceso de poder, ¿no? Entonces, aquí es donde volvemos a si realmente esta situación está exacerbando esta dicotomía y sobre todo estos planteamientos de libertad. ¿Por qué? Porque en Europa Occidental sí tenemos una tradición, sí hay este respeto y aunque tal vez el tema de las vacunas no sea muy importante, los reportes de los movimientos antivacunas en Francia, por ejemplo, y en otros, en España, vemos que cada vez
hay una mayor presencia de estos grupos arrastrados por una falsa información y también por grupos que están en contra de los gobiernos, ¿no? En fin, no me voy a adentrar mucho en esto, pero sí quiero pasar al tema de los populismos que mencionó Daniela como tema de las preguntas. En el populismo tiene un planteamiento de respuesta a esta inconformidad. Surgen los populismos, bueno, ya se ha analizado bastante, pero y se ha señalado que surgen porque hay una demanda de la población, demandas no satisfechas. Y entre estas demandas están justamente este cuestionamiento de si el gobierno están resultando eficientes o no. Entonces, los populismos, por ejemplo, pueden aprovechar toda esta situación para llevar agua a su molino, para reforzar sus planteamientos, sean ciertos o no, porque además aquí, bueno, lo hemos visto con Trump, lo hemos visto con Bolsonaro e incluso me atrevo a decir que hasta con nuestro señor presidente, el presidente de aquí de México, en donde la ciencia ha sido desacreditada, en donde los otros datos son más importantes que los reales, ¿no? Ahora, yo tengo muy claro que el caso de Europa es muy particular, pero sí puede existir un incremento de estos movimientos y de estos planteamientos ante la situación y la falta de respuesta aparente, la respuesta de la Unión Europea, ¿no? Bueno, y yo lo dejaría hasta aquí, Daniela. Muchas gracias, maestra. Adelante, doctor Carmelo Catafi. Sí, muchas gracias. Yo empezaría con la necesidad de nuevos modelos de gobernanza, donde se evite que, en este caso, la vacuna se utilice como un medio de cambio y que logre reimaginar al multilateralismo. Y nosotros hemos visto que ni siquiera a nivel local tenemos estrategias comunes. O sea, hasta en los municipios, hay un municipio de aquí que está actuando de manera diferente al municipio adyacente. Entonces, ¿cómo podemos lograr que entre estados o entre organizaciones haya un acuerdo? El punto de partida es que la política de la salud no debe reducirse a un tema de políticos que toman decisiones y se olvidan de tomar en cuenta factores sociales que actúan sinérgicamente en este caso con las pandemias. Y salvar vidas tiene que estar por encima de los intereses geopolíticos. Entonces hay que desistir de esos intereses. Y necesitamos de mayor cooperación, como se mencionaba antes, mayor inteligencia social, operacional, y un mayor compromiso de cada persona que desde lo local pueda aportar hacia lo global y poder incidir en la cooperación internacional, en la colaboración científica y dar el ejemplo en que las prácticas de corrupción en este ámbito, en todos, pero en particular en el ámbito de la seguridad humana, de la salud pública, se tienen que denunciar y se tienen las políticas anticorrupción como mejores prácticas se tienen que socializar más para evitar que entonces que haya una que se desvirtúe, mejor dicho, todas las buenas intenciones que se tienen. Entonces hay que seguramente influir más en crear plataformas que miren al derecho universal a la salud y que sean apoyadas por una gobernanza económica fruto de una reforma del Banco Mundial, del FMI también, y que logre fomentar esta abertura necesaria para que se termine con el desprestigio que sufren las organizaciones internacionales, reafirmando su legitimidad y su importancia. Y en esto, la Unión Europea creo que desde años está intentando dar el buen ejemplo para que se pueda confiar más en las instituciones de esta naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por último, le doy la palabra al maestro Damaso. Adelante.
Muchas gracias. Pues yo creo que sin lugar a dudas esta pandemia deja grandes lecciones en todos los países del planeta y en particular lo que estamos hablando de la Unión Europea también ha significado un reto importante para su propio esquema de integración y de funcionamiento. Vemos ahí una gran diversidad. Ya hablaba de que varios países de Europa del Este están tomando la Sinovac, están tomando la Sputnik, que no están de alguna manera censadas por la propia Agencia de Medicamentos de Europa, de la Unión Europea. Y esto también nos habla un poco de la gran diversidad. Sin embargo, yo creo, y estoy convencido de ello, que en esta nueva construcción de una nueva gobernanza que sin lugar a dudas es importantísima y necesaria a nivel mundial para combatir este virus y los que nos faltan, que nos lleguen todavía, los que están por ahí por venir, el ejemplo propio de la Unión Europea ha sido, y creo que es el más adelantado que podemos tener en construcción de gobernanzas precisamente, ¿no? Ya habíamos hablado de los desacuerdos de qué hacer con la propia vacuna de AstraZeneca, y bueno, hoy en la mañana nos enteramos recientemente de que también Johnson tiene sus problemas en Estados Unidos, pero el hecho de cómo construir una referencia común, quizá ya no una política, pero sí una referencia común respecto a qué va a pasar con AstraZeneca, pues es un ejemplo precisamente exitoso, que puede ser exitoso de gobernanza. Y en esto la Unión Europea pues nos está dejando grandes lecciones de cómo ir construyendo consensos, de cómo ir construyendo acuerdos y de alguna manera ciertas políticas referenciales que sirvan ya después, si lo ponemos a nivel global, precisamente a nivel global, como una gran experiencia para todos los países, en específico ahora para nosotros en América Latina. Y solo para terminar, tenemos ahí un ejemplo que estaban comentando, porque Nueva Zelanda está como un país exitoso y no está catalogado como un país dictatorial o en donde las libertades estén cooptadas. Nueva Zelanda lo que también ha hecho y ha sido muy bueno es una gran campaña de información y concientización. Y curiosamente, ahora entre los pilares de la Unión Europea, que acaba de añadir no hace mucho, está precisamente el de llevar a cabo una gran campaña de concientización e información y dejar de ver videos de YouTube, definitivamente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Con esto acabaríamos la mesa de hoy. A nombre del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como del Área de Política Internacional de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, les agradecemos de nuevo a nuestros ponentes y a todos los que nos acompañaron en esta mesa. Aprovecho también para agradecer al equipo detrás de este proyecto por hacerlo posible y por invitarme a ser parte de él. No olviden que el encuentro continúa durante la semana. Los invitamos a acompañarnos el día de mañana, 14 de abril, a las 11 horas, en la mesa 3, el nuevo orden mundial y el papel de la Unión Europea. Estaremos transmitiendo en vivo por Facebook en la página oficial del Centro de Estudios Europeos. Les agradezco y les deseo a todos un gran día. Muchas gracias.